La creciente crispación provocada por las noticias que les llegan de la vecina Ruanda, con los excesos de ambos bandos, unida a la presión que ejercen los desplazados que se agolpan a millares al otro lado de la frontera, han convertido a estas calles en un hervidero humano. El tradicional enfrentamiento entre los miembros de las etnias Hutu y Tutsi, también en Burundi, es un elemento que hace más urgente la solución del conflicto. Ahora, el peligro se encuentra a ambos lados de la frontera. A pesar del aparente control del sur de Ruanda por las tropas del gobierno de Kigali, la tensión puede apreciarse nada más pisar el suelo ruandés. Una tensión acentuada por la presión de los desplazados que de forma incesante llegan a diario con la esperanza de cruzar al otro lado y que acaban aprisionados entre el frente de batalla y la frontera cerrada. En los abarrotados campos de refugiados del sur de Ruanda pueden verse mezclados a miembros de las etnias Hutu y Tutsi, compartiendo la única cosa que aún conservan en común en este atormentado país: el hambre. Un hambre apenas paliado por las organizaciones humanitarias, desbordadas por la magnitud del número de desplazados. El pasado miércoles saltaba la noticia del acuerdo de alto el fuego conseguido en Túnez en el marco de la 30ª cumbre de la Organización para la Unidad Africana. Una bomba de oxígeno que en menos de 24 horas saltaba en pedazos con la noticia de la masacre cometida con más de 50 niños de la etnia Tutsi de entre 10 y 14 años de edad, asesinados por milicianos hutus. Las dantescas imágenes de la matanza de civiles, cuya emisión por televisión ha sido desaconsejada en muchos países por su crudeza, son sin embargo un revulsivo que deja patente el horror que a diario están viviendo estas personas y el evidente fracaso de los organismos internacionales para evitarlo. En el interior de Ruanda, en medio de un paisaje ahora desolado, se encuentra un pequeño convento de clausura en el que incomprensiblemente, dada la proximidad del frente, doblemente aisladas del mundo, conviven 22 monjas y 3 novicias. 2 de ellas, la madre Gertrudis, de 90 años, y la madre Cecilia, de 87, son españolas. Estamos vivas hasta el momento y tranquilas, confiando que ellos nos guardarán hasta el final. ¿No tienen ustedes miedo? No. ¿No? Hay momentos que sí, es natural, hemos pasado nuestros miedos, pero ya. ¿No quieren ustedes marcharse? No, no, no. Preferimos morir aquí con nuestras hermanicas. Es lo mismo, podemos morir aquí que morir en el camino, que morir en España. No, no creo que nos maten, no. Pero llegará la muerte cuando Dios lo quiera. Pero si llega, pues estamos dispuestas a ello. Pero no, no creo. No creo que llegue. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Cerca de ellas, en un colegio diezmado por la guerra, se levanta la misión de los Padres Blancos. Una misión para la que la cruel matanza de los 60 niños tutsis no significó un hecho aislado. Nous avions des enfants qui cherchaient refuge. Ils étaient chez nous, ils ont passé. Teníamos a varios chicos refugiados aquí desde hacía varios meses, pero unos milicianos vinieron, se los llevaron y los mataron. Ils ont été tués. Eran 9. Había una chica de 24, un chico de 20 y los otros más pequeños.
Siguiendo hacia el interior, allí donde ni siquiera las organizaciones humanitarias han podido llegar, no es difícil encontrar campamentos improvisados por los miles de civiles que se dirigen a la frontera sur. Miles de personas que desconocen que Burundi les ha cerrado sus puertas y que caminan hacia un callejón sin salida. Y aunque lo supiesen, tampoco tendrían otra alternativa que seguir adelante, empujados por el frente de guerra que avanza a sus espaldas. Ayer mismo, los embajadores de los países de la Unión Europea Occidental se reunían en Bruselas para discutir la intervención militar en Ruanda, consistente en el envío de 5.000 cascos azules. En el momento de la emisión de este reportaje, aún no se ha decidido el número de soldados que aportará cada país de la Unión. Mientras tanto, a la acuciante necesidad de terminar con este genocidio en el interior de Ruanda se une el alarmante aumento de la tensión entre tutsis y hutus en los países fronterizos, que puede provocar una reacción en cadena de dimensiones impredecibles. Las palabras de Charles Mikasi, presidente del partido UPRONA en Burundi, no dejan mucho margen para la duda. Hay que reconocer que la guerra civil está ya aquí. No alcanza las proporciones que hemos visto en Ruanda, pero hay que reconocerlo. La guerra está aquí ya. Ahora, el factor tiempo se ha convertido en el elemento fundamental para evitar la extensión del conflicto y la siempre inútil pérdida de nuevas vidas humanas. Las gentes no encuentran otra salida que vivir en y de la basura. Hoje nasce Violinda, tive alegria tamanha. Pego na minha viola pra enfrentar uma campanha. Cantar repente bonito para quem veio da Espanha. Sei que o povo não estranha, por isso escuta o repente. Trouxe a máquina filmadora e o poeta está de frente pra cantar pra esse povo que vem de outro continente. Recife, una ciudad, un paraíso tropical en el estado de Pernambuco, al nordeste de Brasil. Hasta los años 60, en algún momento, soñó con ser una Venecia para América Latina. Corrían aquellos tiempos en los que Brasil, entre golpes de Estado y dictadores, se permitía, a pesar de todo, seguir ostentando con orgullo el lugar de novena potencia industrial del mundo. Pero repentinamente, entre marchas y contramarchas, el gigante latinoamericano comenzó a engendrar una sociedad con dos velocidades. Una con epicentro en la pujante San Pablo, cuna industrial del país. Otra con su cara más hambrienta en Pernambuco, verdadera fábrica de miseria que acabó generando enfermedad, prostitución infantil e indigencia. Postergados desde siempre en ese ángulo en el que la tierra más se reseca y la geografía brasileña más se aproxima al África, con un 13% de los niños desnutridos y un 75% de los habitantes viviendo sin las mínimas condiciones sanitarias, Pernambuco vio nacer una nueva categoría social, que hasta tiene ahora un nombre propio: los hombres rata, cientos de miserables a los que la necesidad ha llevado a vivir en estos grandes basureros que abrazan la ciudad como un cinturón de espinas.
Aquí, en el basurero de Peixiños, a unos 10 kilómetros de Recife, viven, malviven, sobreviven y, a pesar de todo, sueñan y procrean unas 100 familias nordestinas en pequeñas chabolas hechas con desperdicios. Si pudiera salir de aquí, lo haría, pero no hay otro lugar para ir y hacer una chabola en una favela. Israel es uno de los tantos llamados catadores do lixo, buscadores de la basura. Como todos ellos, selecciona entre la porquería. Vende lo vendible, come lo que allí encuentra, muchas veces en estado de putrefacción, y otras tantas con peligros de contaminación real, ya que aquí nadie sabe lo que se puede encontrar. Vienen senos de mujeres, partes de las barrigas de la gente, de cuando hacen una operación. Todo eso viene. Esta imagen es un claro ejemplo de lo que dicen, una masa de carne indefinida que chorrea sangre y junto a ella envases de medicamentos desechados. Y fue así como repentinamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. A pesar de que muchos de estos catadores de basura viven desde hace más de 10 años en estas terribles condiciones, los habitantes de Peixiños se hicieron noticia internacional por otra razón que no por su miseria. Doña Leonilde Scruz Soares, de 65 años, cocinó por accidente, con aceite y cuscús, un pecho de mujer y restos de placenta humana tomados del basurero. Fue una vecina, Coca, que trabaja en el basurero. Hace 8 años vio un restito y me dijo: eso, doña Leo, no es carne de vaca o de otro tipo. Eso es carne humana. Le dije, no me diga eso. Vomité mucho. Mi hijo también comió y enfermó. La vida aquí es dura, dura, dura mesmo, dura. Eu me responsabilizo por tudo que estou fazendo. Você também é poeta que está se desenvolvendo, cantando para este povo que está nos compreendendo. Conocida la noticia de que una vecina del basural había comido carne humana, se pusieron medidas de urgencia como estos pozos para enterrar residuos hospitalarios, en los que además juegan todavía hoy los niños. Entre las autoridades, cruce de acusaciones, del gobierno municipal al del Estado al federal y así sucesivamente. La secretaria de Salud de Olinda no niega que hubo fallos en la fiscalización de las clínicas de la ciudad, pero recuerda también que solo cuenta con 13 inspectores. Hace años que esta gente se viene alimentando de basura y a la sociedad no le extraña eso. Se siente, sí, avasallada cuando sus valores culturales son puestos en tela de juicio. La pastora anglicana Simea Meldrum fue quien denunció el hecho ante la prensa. Desde hace tiempo trabaja junto a su marido y un grupo de jóvenes voluntarios asistiendo a los moradores del basurero. Ellos dicen que algunas personas comen porque no conocen la diferencia entre la carne humana y la carne animal. Pero hubo declaraciones de personas que dijeron que no tenían otra alternativa. Cuando están con hambre, ellos comen cualquier cosa que encuentran. Mientras el gigante de América Latina, un gigante demasiado grande para ser escondido, desperdicia el 20% de la cosecha agrícola y los empresarios permiten que se pudran los cereales en sus depósitos, jugando el perverso juego de la especulación para ganar unos puntos más, gracias a una inflación que ya alcanza más del 45% mensual, los catadores de basura trabajan de sol a sol para obtener una paga que nunca supera las 200 pesetas diarias. Esto es un poco más que una estadística, un paisaje del fin del mundo. El corazón la raya más allá de la miseria. El equivalente a toda la población española vive en estas condiciones, o por lo menos aspira a vivir en estas condiciones, porque ya vivir en una favela es demasiado caro. Aquí se vive de la basura, en la basura, con la basura y gracias a la basura. Es la acuarela triste de un país que a estos cientos de hombres rata del nordeste debe sumar la pincelada trágica de miles de indígenas extinguiéndose en el noroeste.
como los indios Yanomamis, a merced de los buscadores de oro, los garimpeiros, en Roraima. También la pincelada triste de sus millones de meninos da rúa, niños de la calle perseguidos y asesinados en sus grandes ciudades. O la pincelada triste de sus campesinos sin tierra, eliminados sin piedad en el interior por los grandes terratenientes. Aunque concluidos los 80, esa década perdida para América Latina, una luz comenzó a aclarar el horizonte brasileño, cuando en respuesta a una clase política que circulaba en dirección contraria a sus sueños, el brasileño común, el brasileño de a pie, ganó la calle. En 1992, en un hecho histórico sin precedentes, el clamor social logró que el Parlamento destituyera a su presidente constitucional, Fernando Collor de Mello, envuelto en un sinfín de denuncias por tráfico de influencias y corrupción. Poco después, conducido por unas 900 organizaciones civiles, el movimiento por la ética en la política, que encabeza el sociólogo Herbert de Sousa, más conocido como Betiño, comenzó también un clamor de solidaridad, una campaña nacional en favor de los que menos tienen y de los que nada tienen. Y vejo você lutando para tentar modificar as pessoas. Y así, con famosos de la talla de Caetano Veloso, Gilberto Gil o Tom Jobim, relatando por televisión breves leyendas en las que el común denominador es la solidaridad, promoviendo la generación de empleo en todo el país o repartiendo alimentos por las favelas, 25 millones de brasileños, es decir, más del 30% de la población adulta, han asumido su responsabilidad individual ante la miseria. Entonces, esa campaña tiene la capacidad de recuperar a nivel nacional la solidaridad entre las personas. Los efectos de la campaña también se hacen notar en Pernambuco en el trabajo de doña Inés Alves Soares, una jubilada que con su pensión de costurera costea esta pequeña escuela feliz donde educa y da de comer a niños sin recursos. O sencillamente en el trabajo de este grupo de amigos independientes de toda organización que cada 15 días cocina 300 raciones de comida para los hombres rata y logra, aunque no sea más que eso, que 2 veces al mes los niños de Peixiños puedan mirar con desprecio a toda esa basura en la que les ha tocado vivir. Já mostramos como é cantiga de improviso. Você esforçou aumente e eu esforcei o juízo. Quem canta para os espanhóis não lamenta. Nada más llegar a Barcelona, Sor María Luisa empezó a estudiar el modo de volver a Ruanda para reencontrarse con las religiosas africanas que habían quedado en la misión y de las que su orden no había vuelto a tener noticias. Pero lo que precipitó su viaje de regreso fue un reportaje de Informe Semanal en cuyas imágenes vio su iglesia de Rucara convertida en escenario de una terrible matanza y atestada de cadáveres. Los controles de gente. La religiosa supo por los padres blancos que íbamos a volver a Ruanda y nos pidió que la llevásemos hasta la localidad de Gahini, burlando las barreras de la guerra que impedían su entrada en el infierno ruandés. Nos citamos en el aeropuerto de Bruselas para volar juntos hacia Burundi y cruzar las fronteras de la guerrilla con la vecina Ruanda, para que Sor María Luisa llevara ayuda material y palabras de ánimo a sus hermanas africanas. Así, 3 periodistas y una monja vivimos la aventura de un viaje a través de regiones bajo control de las fuerzas del Frente Patriótico. Durante 3 días penetramos desde el extremo sur del país hasta la misión del Sagrado Corazón, en tierras del noreste. Un largo recorrido que tuvimos que efectuar por remotos senderos, bordeando las 1000 colinas de Ruanda, ya que las carreteras principales permanecen cortadas por los combates. Las imágenes de la tragedia forman parte del paisaje de Ruanda.
como esta interminable fila de conscriptos que encontramos en nuestro camino. Muchachos reclutados en los campos de desplazados por la guerra, que lograron escapar al terror de las matanzas tribales y ahora caminan hacia la muerte en los frentes de combate. Cientos de hombres que marchan con el miedo en los ojos. Soldados mal equipados, más disfrazados que uniformados, algunos incluso descalzos y con un armamento tan escaso como irregular. Sin embargo, son parte del ejército que está ganando esta guerra. Una guerra entre pobres y cruel como pocas, en la que no se hacen prisioneros ni se entierra a los muertos, y en la que tampoco se cuenta el número de los caídos. En uno de los muchos controles del camino por las fuerzas guerrilleras, controles que teníamos prohibido filmar, se produjo el primer encuentro de María Luisa con unos antiguos feligreses de su parroquia, dos jóvenes de Gahini que escaparon a las matanzas de abril y fueron movilizados por el Frente Patriótico. Y la misión, maternité. La guerrilla ocupa y controla los escombros de lo que fue un país humilde, pero sin las grandes miserias de otras naciones africanas. Los restos de pueblos destruidos por la guerra jalonan las tierras arrasadas de Ruanda. Cuando paremos a descansar, lo haremos inevitablemente junto a unas ruinas con olor a muerte. Y nuestra charla se centrará en la angustia de María Luisa por la suerte de sus hermanas. Una vez hemos tenido noticias de un padre blanco que había sido herido en el norte de Ruanda, y entonces para curarlo lo pasaron por Gahini y después lo sacaron por la Tanzania. Entonces él, cuando las hermanas se encontraron con él en Bruselas, le preguntaron que por dónde había salido y él dijo que había salido por Tanzania y que lo habían curado en Gahini y que lo había curado Sor Veneranda, y eso fue pues de una alegría grandísima porque entonces pensamos que no había otra que la nuestra. Bueno, pues yo la verdad espero encontrarlo primero de todo a mis hermanas, porque después de todo lo que ha pasado, pues gente, no espero encontrar mucha. Ahora las hermanas sí, tengo la esperanza de que las voy a ver, y los edificios pues no sé. Luisa, y después de todo este largo viaje que estamos haciendo a través de Ruanda, ¿cómo encuentras tú el país? Ruanda desde luego no lo parece, porque Ruanda siempre se ha definido como un pueblo caminante que lo ves siempre por la calle, y ahora pasas y no ves a nadie. Lo único que tú puedes ver o sentir más bien es el olor de la muerte, de cadáveres, es lo único que se siente. Pero gente se ve muy poca, aunque ahora parece que empiezan a regresar algunos de los campos de desplazados, parece que empiezan a regresar. En las zonas próximas a la frontera con Tanzania, el retorno de los refugiados se produce por oleadas. Vuelven sobre todo familias de pastores tutsis que huyeron del terror sembrado por las milicias hutus y regresan para encontrar sus casas quemadas y saqueadas. El anochecer convierte sus siluetas patéticas en fantasmas que ya escaparon una vez a la muerte y temen volver a tropezarse con ella en la oscuridad del camino. La noche es siempre del enemigo, oculto en la espesura. Por eso los guerrilleros batieron el camino para asegurarnos el paso. Poco después llegábamos al hospital de Gahini y Luisa hacía realidad el sueño de abrazar a sus hermanas. A ver, es español.
Los gritos y las lágrimas de alegría quebraron el silencio de la noche. Luisa era la única misionera que había conseguido volver. Por eso su llegada fue una sorpresa y la noticia se extendió con el viento. La emoción de los reencuentros se prolongó durante la mañana siguiente en las dependencias del hospital. Era imposible mantener una conversación ante la cámara. Constantemente se producían interrupciones de gran carga emotiva. Estas dos mujeres, antiguas colaboradoras de Luisa en las tareas de la misión, le contaron cómo habían escapado a la muerte y cuántos familiares habían perdido en las matanzas tribales. A las hermanas las he encontrado muy bien, mejor que me lo esperaba, las hermanas. La gente en general yo veo que no tan bien, porque te cuentan tantas miserias, tantos muertos, que les han matado tanta gente, que lo que se ve es que cantidad de gente que ha muerto, porque no hay ninguna familia que yo hable que no me diga, pues ha muerto 2, ha muerto 3, ha muerto 4, ha muerto hasta 34, de familias que han matado 34 en la misma familia. Luisa, ¿qué te han dicho las 3 hermanas profesas africanas que dejasteis aquí? ¿Quieren marcharse o prefieren quedarse a trabajar? En su foro interno yo pienso que ellas quieren volver, que ellas querrían marcharse. Pero pesa tanto como eso su pueblo. Y como están en un sitio donde es su pueblo, pues ellas dicen que prefieren quedarse mientras que esto no corra peligro a ayudar a su gente, porque no hay otra gente que pueda hacer lo que ellas están haciendo. Porque Veneranda la han puesto como responsable en la maternidad, no hay otra enfermera para la maternidad. Y la otra la han puesto como responsable en el orfelinato. Y la otra tercera como intendente para repartir las comidas. Luisa, ¿crees que hay condiciones para que podáis volver otra vez aquí? Yo pienso que de la forma que está no se puede, de momento no se puede. Tendrá que pasar un poco de tiempo. Durante sus 5 años en la misión, Luisa fue una maquechuli, la mamella de Rucara, es decir, la madre sabia venerada por las gentes sencillas de las aldeas cercanas. Por eso las mujeres de la maternidad la recibieron con alegría y le mostraron sus hijos recién nacidos, criaturas que la naturaleza obstinada sigue arrojando al mundo como un desafío. Mira, qué bien. Durante las jornadas de barbarie y muerte del pasado abril, el hospital de Gahini fue asaltado y los enfermos asesinados a golpes de machete. Ahora los supervivientes han vuelto en busca de alivio y refugio. Nuestra visita terminaba allí, porque el Frente Patriótico no autorizó que Luisa viera su propia casa ni su iglesia en Rucara, ya que la guerrilla ha instalado allí su cuartel general. En la aventura humana de una monja no pueden faltar las oraciones. Y antes de que emprendiéramos el camino de regreso hacia Burundi, donde Luisa se quedará para trabajar en la ayuda a los refugiados ruandeses, profesas, novicias y postulantes africanas unieron sus voces en una plegaria de esperanza y dieron gracias a Dios por haber permitido el pequeño milagro de este regreso a la misión. Del sustento, de la mazorca también. Para los amigos de la expedición Palestina vamos a cantarles Vicente Guerrero. Yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Ella me dijo para que si lo amo tanto, solo la muerte hoy nos puede separar. Escuchar este corrido dedicado a Vicente Guerrero, un héroe revolucionario